ellos pudieron sacarle 500 millas. Ok. Pero sí, fue la batería y no sé qué más, tuvieron que darle para atrás varias cosas, pero hoy lo tenemos. Al fin lo tenemos ya. Un vehículo que... ahora, tiene que saber que o nosotros, los consumidores, es importante este vehículo entrando a lo que es el sistema de transporte. Los camiones semi o esos camiones grandes, que uno lo conoce en Santo Domingo como los camiones Maco, son los vehículos que nos traen a nosotros la comida diaria. Y Claro, sí. muchas de las... Aparte de... Sí, Sí. dale. No, aparte de los trenes y los vehículos, esos son los primeros, esos son el primer modo de transporte que se usa para cargar arroz, todo, prácticamente todo lo que uno se come desde el supermercado, todo se transporta de ahí. Es un segmento bien interesante, a baterías, nunca se ha hecho. Vamos a ver cómo va. Bill Gates había dicho en tiempos anteriores que un vehículo tan grande no iba a ser posible. Y míralo hoy donde lo tenemos. Sí. Actually, yo estaba leyendo un artículo hace par de días atrás que un tigre que le preguntó a Elon en Twitter, le dice, oye, pero Bill Gates no dijo que esto era imposible. Y Elon le contestó, él mismo puede ir a dar una vuelta, que se monte y lo trate él mismo ahora, si él quiere. Elon siempre con su vaina. Todavía no hemos empezado, solamente tenemos live stream aquí. Recordarle a la persona, si eres primera vez que nos ve, dale a suscribirte. Tienes ahí a Tesla Reyes y JJ Vehicles. Estamos teniendo contenido. Suscríbanse, señores. Para más. No. Competidores directos del semi truck. ¿Cuáles tú tienes? Competidores directos. Bueno, yo diría que Volvo es uno de ellos. Volvo. Sí, Volvo es un jugador clave ahí. Tenemos Peterbilt. Volvo, Peterbilt. Mercedes ellos no sé si todavía lo están haciendo, pero ellos hacían vehículos de esa clase también. Sí. Tenemos Peterbilt, Freightliner. Freightliner es uno de los más grandes. Yo estaba leyendo también que ellos tienen varios modelos. Ahora, con Freightliner pasa lo siguiente, que ellos anunciaron para el año que viene van a tener un line-up de vehículos eléctricos de estos camiones. Pero ellos tienen 42%, si no me equivoco, del mercado en ventas. O sea que ellos son bien grandes, Carlos. No te pones a pensar, y un camión de estos cuesta, ¿cuánto? En la caja de comentarios, ¿cuánto ustedes creen que cuesta un camión de esos? Vamos a ver. Bien, póngalo ahí. En la caja de comentarios, ¿cuánto ustedes creen que cuesta un camión de esto? Vamos a ver. Voy a poner una pregunta en la caja de comentarios. Cuesta un camión semi. El precio va a estar en $100,000, $90,000. SD. $150,000. Y $300,000 USD. Vamos a ver, tenemos un poll en el chat. ¿Cuánto ustedes creen que cuesta un camión de esto? Mientras estamos aquí esperando, vamos a ver a la gente de Tesla que nos va a traer hoy. Solamente tenemos el intro.
Vamos a Dígale, ver. dígale, señor, cuánto cuesta? Vamos a ver. ¿Cuánto están? Están en la caja del chat. Tenemos una pregunta. ¿Cuánto ustedes creen que sale un camión de esto? Tirando un número. Yo le puse 3 números ahí. Ustedes me pueden escribir en la caja de comentarios cuánto ustedes creen que le puede salir. Costo. Estamos viendo que el gasoil ahora mismo, aquí en los Estados Unidos es más caro que la gasolina porque no es subsidiado. Y estamos hablando que la capacidad de uno de estos tanques, uno de estos camiones, coge aproximadamente entre 150 galones a 300 galones. Estamos hablando que un camión regular te puede dar aproximadamente unas 600 millas o unos 900 kilómetros en un solo tanque. Y estaban hablando recientemente en las noticias, creo que MSNBC y CNN estaban hablando acerca de cómo el combustible se había hecho muy caro. Y esto iba a pasar, que el combustible sea muy caro, nuestros productos que estábamos recibiendo no podíamos, o sea, iban a incrementar el valor de los productos de la canasta. Y ahora vemos un vehículo eléctrico. ¿Qué tú crees que cueste cargar? Carlos, otra pregunta. Tú tienes un vehículo eléctrico, ¿verdad? Sí, claro, yo tengo una modelo Y. ¿Una modelo Y? Sí. ¿Qué año? 22. 2022. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido tener un vehículo eléctrico? Ese cambio. Bueno, una experiencia religiosa. Sí, no, pero antes que eso yo tenía un modelo S. También me encantaba y llegó el tiempo de cambiarlo. Quería un poco más espacio y bien. ¿Qué configuración tú tienes? ¿La de 5, la de 7 o la de 7? Yo tengo la configuración de 7 pasajeros. Ok. Tiene la configuración de 7 pasajeros. Y en costo de carga, ¿qué tú crees? Costo de carga, bueno, actually, la aplicación mía, porque la aplicación te dice lo que tú gastas a los últimos 31 días y te dice la comparación, cuánto sería eso en gasolina, por un ejemplo. Aquí me dice que por los pasados 31 días yo consumí 531 kilowatts y usé los supercargadores 23% de la vez y un 77% fue cargando en la casa. Yo gasté un total de $135 y dice que en gasolina yo hubiera gastado $279. Me estoy ahorrando $144 al mes. No está mal. Sí. Y así recuerdan también que eso soy yo pagando electricidad. También hay gente que pueden tener hay diferentes situaciones, pero hay gente que pueden tener paneles solares. De ahí prácticamente uno manejaría gratis. Sí, si tienen los paneles solares pagos. Hay diferentes. Antes yo, en el trabajo que tenía antes, yo cargaba en el trabajo y era gratis. No pagaba absolutamente nada. Claro. Mantenimiento. ¿Cuál ha sido lo más que tú le das de mantenimiento al vehículo? Bueno, mantenimiento en sí, para decirte la verdad, no hay mucho. Lo único que uno tiene que preocuparse es el fluido para el parabrisas. Casi ni freno se consumen porque usa el sistema regenerativo del motor para uno casi la banda de freno. Y después de ahí y en realidad no hay cambio de aceite, no hay nada. Uno solamente va cuando si algo pasa, el vehículo te dice, oye, está pasando esto, porque también te dice, hey, me pasa algo, llévame. Y ahí va de una vez y llama a Tesla y lo lleva a que le hagan el carro. O Tesla puede venir a ti también.
El carro llama a Tesla que necesita servicio. No, tú le puedes dar en la pantalla, si tú le puedes decir necesito soporte y hace. Sí. ¿Tú te imaginas que el carro un día diga en la mañana, necesito juego goma nueva, déjame llamar a Tesla? Sí, déjame llamar. Yeah. No, eso no han encontrado todavía la manera de medirlo, cuánta goma tienen, pero obviamente que eso todo depende del individuo, tanta milla corre y bla, 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 ¿tú entiendes? Eso. No, Pero todo lo demás mecánicamente, y eso, sabe. Okay. En uno de los videos, aquí en mis videos, yo tengo también el Jeep Wrangler. Y yo te había hecho como un comentario de que una vaca tiene mejor sistema aerodinámico que un Jeep Wrangler. Mejor aerodinámica, sí. Sí. O sea que si tú le pones 4 ruedas a una vaca, gasta menos combustible que un Jeep Wrangler. Gasta menos combustible que un Wrangler. Sí. Sí. Con jeepecito bacano, eso sí. Yeah. Y bien, todavía no nos han dado la respuesta de cuánto cuesta. Tenemos a alguien que votó que dice que $90,000. Tenemos un 90. voto, vamos a ver. $90,000 dice. Perfecto. ¿Cuánto tú crees que cuesta un semi-truck? Regular, no estamos hablando del Tesla. No, un regular. Semi-truck regular. Yo diría como 150. Como 150. Votaría por ahí, 150. Heavy. Vamos a coger la mitad. Heavy. Vamos a ver, estamos esperando. Dice Carlos 150. Señores, pongan sus apuestas desde ahora. No, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta un semi? Un semi, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un semi? Tenemos aquí. La pregunta de la noche, señores. ¿Cuánto cuesta un semi? Estamos esperando aquí que Tesla Motors empiece su evento. El live stream. Estamos también transmitiendo con Tesla Reyes, el dueño de una modelo. La primera persona que yo escuché que un vehículo eléctrico, porque yo había escuchado de otro vehículo eléctrico como el Toyota tenía, creo, si no me equivoco, el Mirai. Y no, yo como comprador, el diseño, no, el Prius es híbrido. Sí. Yeah. El Prius es híbrido. No, pero Toyota todavía no ha. Ellos tienen planes para uno. Quisieron sacar uno, pero que se le cayeron las ruedas y se echaron para atrás. ¿Cómo se le cayeron las ruedas? No, se le acabaron. Se llama el BC4X, que tuvieron problemas ahí y se devolvieron, van a repensar la cosa. Pero Toyota no te creas que Toyota es solamente por presión que está sacando los vehículos, no porque quiere. No, eso lo sabemos. Cuando salió el modelo 3 de ellos, 67% de los dueños de Prius entregaron la llave y pagaron $20,000 más para cambiarse de un Prius a un modelo 3. Modelo 3, sí. O sea que Toyota no lo hizo, no fue porque no quería, o Toyota no lo hizo porque no le gustaba, era que se vio forzado, el mercado se vio forzado. Y para el 2023 ellos rediseñaron el Prius. ¿Tú lo has visto? El Prius, sí, yo lo he visto ya, sí. Quieren, pero no sé, porque imagínate, con las leyes como se están poniendo y todo, no sé si el vehículo, porque a veces me doy cuenta como que algunos compañías como Toyota y Honda
A veces hacen vehículos híbridos como para comply con las reglas, tú ves. Señores, Tengo un vehículo. señores, esto es grande. Llegó la Pilot 2023, señores, y esa gente, Honda no ha introducido una Pilot híbrida. Es verdad, ahora que tú, mira, Toyota tiene una línea híbrida. Tienen, creo que el Camry híbrido. Creo que tienen la RAV4 híbrida. La RAV4. Creo que tienen la Highlander híbrida. Tienen... También, sí. ¿Cuál otro? Que tengan híbrido. Highlander, el Prius, estamos hablando ahorita. Y yo creo que el Corolla todavía yo no creo que lo han hibridizado todavía. Yo no lo he visto hibridizado todavía. sacamos una nueva palabra. Tenemos hibridizado. Una nueva palabra. Hibridizado, señor. Hibridizado, señor. Dice Miguel Rodríguez, hey, los expertos de carro, dímelo Miguel, ¿cómo tú estás? Dice $90,000, pon tu voto ahí. En la caja de comentarios. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Cómo estamos? Pues sí, pero Honda ha cogido su tiempo, señores, para sacar la Pilot, una esa es mi guagua favorita. La gente lo sabe, esa es mi guagua favorita. Sí. Esa es una guagua que, hands down, 8 pasajeros, espacio de más de sobra. Pero ellos se han tomado su tiempo de decir, ¿tú sabes qué? Yo les rediseñaron el motor y no la sacaron híbrida. Ya tú sabes, ya tú puedes imaginarte. Creo que el único de ellos, los dos únicos de ellos, o los tres únicos, son la CRB, el Civic y el Accord. Sí, pero no te creas que ellos vienen también, creo que en un par de años anunciaron su línea de eléctrico. Creo que van a hibridizar para de modelos, hibridizarlo todo. Para de modelo. Y vienen, se están poniendo por lo suyo también. No, pero que se han tomado demasiado tiempo, mano. Ya a esta gente le están comiendo los caramelos. Esta gente le están comiendo los caramelos. Sí, no sé. Oye, pues, pero es que no es fácil también. Cuando tú tienes tanto dinero invertido en una tecnología, ¿cuántos años tienen el vehículo de gasolina? Más de... ¿Cuántos? 50, 70 años en producción. Algo así. O sea, imagínate tú. Vas siempre a estar ahí y después de la noche a la mañana que te saquen la alfombra debajo de los pies y tú, ¿qué voy a hacer? Porque si invierto y dejo el vehículo de gasolina y me dedico a vehículos eléctricos, voy a perder lo que tengo invertido ya desde hace tiempo. ¿Qué se hace? Bueno, la estrategia que muchos de ellos hacen es vamos a invertir al pasito ahí. Vamos al paso, invirtiendo en lo que la transición. Tú como dueño de un vehículo eléctrico, ¿te gustaría cambiarte a otra marca? Porque tenemos, si no me equivoco, la Chevrolet Equinox nos va a salir ahora eléctrica, tenemos la Homer EV, tenemos la Ford F-150 Lightning. Yo sé que tú eres... Sí, claro. Bueno, ¿cómo te digo? Hay muchos vehículos, hay muchos manufacturadores que van a sacar pronto. Y hay, tú sabes que la media de una vez sale, dice, le van a poner... Carlos, ya empezamos. Ya. Vámonos, señores. Si no te has suscrito al canal, eres nuevo, puedes suscribirte a cualquiera de los dos canales, JJ Vico y Tesla Reyes, señores. Aquí viene. Suscríbanse. Aquí viene el Semi. Vamos a ver, señores, qué nos trae Elon Musk. El tipo tiene una controversia ahora en Twitter también. Aquí le están dando durísimo a él. Sí, votando a todo el mundo. Sí, votando a todo el mundo. Mira, Elon lo trajo manejado, Carlos. Lo frenó sí. ahí. Sí.
Hey, pero él dice que ese camión corre como un vehículo de carrera. Vamos a ver. ¿Tú te imaginas? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Elon acaba de llegar. All right, welcome to Sparks, Nevada, site of the Tesla Gigafactory and our Tesla Otra vez fue así mismo truck también. Sí. factory as well. Vamos a Llegó ver. manejando. So, yeah, I can't believe it's been 5 years. Sí. Ahí va. Él le está diciendo que no puede creer que hace 5 años que ellos unveiled the presentaron. Tesla Semi 5 years ago. It's been a lot that's happened since then, to say the least. 5 años, señores, en So producción de este we're vehículo. incredibly excited Increíble. tonight to actually deliver our first production Tesla semi trucks. Wow. Tenemos el Pasa vehículo, rápido. vehículo semi. So, and it's right next door to the Giga Nevada, our Gigafactory here, which Él está hablando ahora produces acerca de una de las most number of factorías que él battery tiene cells en North America. Texas. It produces our drive units and battery packs. And yeah, so I'd just like to just start off by giving a big hand to the Tesla Gigafactory team and the Tesla semi-truck team. It's like... So, I think you've had a chance to tour the production line. So, cool, right? Yeah, we're looking forward to actually delivering our first production trucks to PepsiCo. So it's going to be fantastic. Yeah, and also a huge thank you to all of our other customers. I mean, a lot's happened in the last 5 years, and our customers have been super loyal and supportive and stuck with us each part of our development, and we're excited to show everything that we've been doing off to everybody tonight. Great, so let's get started. Vamos a ver. So, Cristian, ¿qué es lo que es, Cristian? ¿Qué es lo que es? Dime a ver, cuéntame. so it's been like sheer amount of drama between this last that 5 years ago and now is insane. Eso que estamos viendo en la pantalla pasó en el 2017, But, cuando ellos lo presentaron por primera Here vez. we are, and it's real. So, Y hoy en día es real. 5 años le tomó hacerlo. Pero aquí lo tenemos, señor. Yeah, we threw a great party a few years back, and trying to do a similar thing here tonight. And Tesla's been growing like crazy. I mean, everybody here has been contributing towards the growth and unveiling awesome products and really scaling us to the point that now we can actually work on semi, and we're really excited to do that. But we've been working a little bit on the background, close to the chest, right level of priority, but made a lot of progress, incorporated a lot of things that we're going to talk about. And at the end of the day, we have not wavered from our mission to build the most compelling, greatest Class A truck in history. Pepsi fue la primera compañía, como ustedes pueden ver en el live stream ahí, los camiones con el logo de Pepsi fueron los primeros en pagar para estar al frente de dicha producción. So people might wonder why build a semi-truck. Les pregunta ahí the la ganancia, actual ¿por qué unit nosotros debemos volume, construir it's small compared to vehículo passenger semi? vehicles. So Y le for estoy dando las passenger estadísticas vehicles, aquí. there's on the order of almost 100 million that are sold every year. And Aproximadamente se venden whereas, unos 100 millones de vehículos de estos al año. It's, like for 400,000 or 500,000 Not even, yeah, it's a couple 100,000 Class A trucks a year. globally. Yeah. Or no, sorry, that's US. Yeah. Yeah. So in the U.S. there's called like 15 million passenger vehicles and a couple 100,000 semi-trucks. So it seems like a small percentage, but it's actually 20% of U.S. vehicle emissions because you've got a huge vehicle and it's being driven all the Ellos time. tienen, acuérdense que tienen So una when you misión de factor in bajar the la number of producción hours de driven and emisiones the de weight that carbono it's carrying, it's y los actually vehículos, close to only estos 1% vehículos of de vehicle production. It's 20% alta of vehicle de emissions. carga And it's presentan over a el third of 12%, all el the particulate 12% emissions. So from a de sort of health standpoint, de lo que es particularly in la cities, this is a huge contaminación impact. por It's gigantic. carbono aquí en los So, Estados Unidos. That's why we're doing it, So Y ellos tienen yeah. su Yeah, this is
This is really misión core to our mission. es acelerar la And to transición de John's point, vehículos de there's a lot combustión of a heavy trucks that vehículos are deployed in dense urban vehículos areas. And so the communities that are totalmente around freeways, eléctricos. a lot of where these trucks are domiciled Tenemos a are Carlos really Reyes otra vez benefit para particularly atrás from con the su particulate emissions canal reductions. Tesla And then Reyes. just trying to reduce emissions globally. Yay. Every Si no te has truck suscrito a that we ninguno de nuestros put on the canales, road te that invitamos a que te replaces a diesel truck suscribas. is a huge amount of leverage. Tesla And so Reyes y that is JJ why we're doing Vehicles. this. Aquí And estamos it makes a huge viendo difference uno de towards los driving us ingenieros de Tesla towards our total mission of dándolos sustainable energy and transportation. lo que es Yeah, I think maybe a lot of people detalles realize acerca it's de esto. Vamos a like, escucharlo. you know, quite unhealthy to Estaremos be traduciendo living ciertas next to a partes y highway ciertas with diesel estadísticas. trucks, FYI. So being able to make them electric is just going to be just in addition to sort of climate change and global warming matters. It's also quiet, and it's going to improve the quality of your air, and it will actually just fundamentally improve the health of people living near freeways, which is obviously a super big deal. Yeah, if anybody's been woken up at a noisy truck delivering in the morning, you know, the quiet will definitely be very welcome. I know I'll appreciate that. Bueno, la gente está esperando, So we're aiming to cover all excitados, major forms of exaltados. transport. It's just consistent with the Tesla mission, because sometimes they get asked like, well, no, Carlos, mira la pantalla, le están dando al robotaxi. Si tú ves a la derecha, fast cars or premium Elon cars or whatever. sigue But what's our dándonos actual esa mission pequeña is to accelerate pista the advent of sustainable del energy. carro That's más why barato we're de Tesla. making Vamos a ver this si nos lo wide range presentan of hoy. Cars that don't really make sense from a brand standpoint, I guess, traditionally, but they make total sense when you consider what's the mission of the company. The mission of the company is to accelerate sustainable energy, and so it's super consistent with that goal, and really a crucial piece. Yeah, and I mean, Elon, you first laid this out in Master Plan Part 2, and you know now we're here to actually make it happen, and you know everything from the mission side, along with reducing the cost of cargo transport, and also make it fun. I mean, we want to make the truck an awesome driving experience. You know, make it kick ass for the drivers. Yeah, it looks sick. I mean, you want to drive that. Un camión que es como si fuera a manejar un vehículo Tesla. Vamos a ver. Sí. A Tesla, literally. It's fun. It looks awesome, and you know there's actually a big shortage of drivers, and so if you're a truck Él está driver, you dando los want datos to aquí que hay, hace falta mucho. muchos choferes, así que me imagino que Tesla va a estar implementando lo que es el sistema autónomo. Carlos en su canal tiene 2 videos acerca de esto, señores. Vayan y chequenlo, Tesla Reyes, y van a ver la prueba de el manejo autónomo. Luego vamos a hablar un poquito acerca de eso, Carlos, que nos dé tu experiencia. Perfecto. Crazy power relative to a diesel truck. Y los camiones vienen estándar con el autopiloto también. ¿Oh, sí? Por eso es lo que estaban diciendo. Sí. Con el tiempo ellos van a poder nada más necesitar un solo chofer. Entonces los vehículos, los otros camiones van a seguir sin necesitar otro chofer. Un chofer puede manejar varios camiones, vaya adelante manejando y los van siguiendo. Yeah, when we've got three times the power than any diesel truck on the road right now. Pues ahí están hablando ya All the power you need to get the job 500 done. millas en una But sola the other carga. reason that it's a beast is because it's also efficient. And you can go 500 miles on a single charge on one of these things. So it's the mix of those two that this is why this is a game changer. And what's awesome is both of those are enabled by our new 1,000-volt powertrain, which is the first vehicle that we're doing with that. And don't worry, Un vehículo que carga con voltaje de 1000. This is going to be 1000 a voltios. game changer 1000 voltios because va a of all cargar. the awesome innovations that have Sí, happened. 1000 voltios. ¿Tú te imaginas que hay behind una the gota de scenes, agua? Adiós, so to camión. speak. Estamos hablando. Cool. Yeah. So Wow. we're Eso obviously es. leveraging a ton of stuff that we've already done. So we've got, well, it's now probably 51 billion Aquí están miles viendo, driven estamos on viendo more every day. la parte de lo que es la batería, So el we're using motor. our existing drive units, power electronics, infotainment, La bomba de calor our también, que eso super es importante. heat pump, HVAC Eso system. Ayuda en el verano y en el invierno también, porque hace que el vehículo sea eficiente y no para calentar, para la calefacción y para el aire acondicionado también. Okay. Eso fue un invento que ellos hicieron. Bueno, no fue que lo inventaron, sino que ellos lograron miniaturizarlo
is doing. Y So la we're Model Y accumulating all these fue el miles, getting primer ton of vehículo donde demonstrated ellos learnings into the field. usaron eso. We're going to go and put all these Heavy, trucks heavy. into the So, ahora lo field. We'll tienen, get a lot of ahora. miles as well, but we're coming off of a great Están hablando de launching eso. pad with everything Hola we've done Sandra, with the rest of Paola, our dímelo products Pao, ¿cómo tú already. estás? And it's also Sí, enabled Tesla with siempre está adelante, Tesla's got adelante. this full Tenemos vertical un poll en el integration chat. on the software and the hardware ¿Cuánto side. cuesta un The teams semi-truck? that are working ¿Cuánto together ustedes creen put que all that cuesta? together into one package. This is a huge win, for all of our products, but particularly semi. Ahí va, en el agua. Lots of hardcore testing. So, I mean, one of the things about a commercial truck is that the reliability has to be extremely high. So it's got to be running continuously, can't break down. It's got to Ahí handle hablando que every kind of probaron, weather. Uptime is lo super important probaron for en any todo kind of tipo semi-truck. So we've tested durability in de every kind of clima, weather, every kind of environment. porque como ustedes saben, tienen que asegurarse de que no están dañados, y ahí hay problemas. As well as in the real So, world. The simulation team has been doing So, yo estaba incredible hablando job acerca de la, of de being la, able to de scale la all of durabilidad that del vehículo. Mira la in the, plataforma, Carlos, la virtual cola de side. donde ellos están. And the other thing is that we're going to take these and we're going to put our money where our mouth is. And we're Sí, going to sí. put these on into our own fleet, into our own supply chain. Oye, ellos van And a we're gonna use this to utilizar ellos transport mismos, goods between our Tesla factories va a and our tener ciertos suppliers, camiones because we believe in it, not just from a cargando perspective and a cost vehículos, perspective, but because we want to close vehículos that feedback loop. We gotta hacia get los that learning as fast clientes. as we can. We want it Y straight from the drivers, we want it straight from the service techs that are working on it. We're going to take all that data that's coming in and continue to refine the product and make it better, just like we do on the car side. tienen camiones corriendo las 24 horas, 7 días de la semana. Ya nosotros habíamos visto vehículos de estos en la calle. Technically in Sparks, not Reno, but most people think of it as Reno Sparks, and Tahoe. And yeah, this is technically called the Tahoe Reno Industrial Complex, or TRIC. Now, there's an interesting backstory about why it's called that. Very. Yeah. So, anyway, Tesla are using the trucks continuously day and night between here and Fremont and back again. Is going to be a great test of the vehicle, and will give us great feedback for continuing to improve the product. So my clicker is sort of not working. There we go. All right. So yeah, we've got a tri-motor powertrain system. So we're using the So, el tren de potencia que ellos están usando el tren de potencia de uno de los vehículos más rápidos que está en producción ahora, que es el modelo S Plan. Ese es el tren de potencia que están usando ahora. O sea que prácticamente la jipeta de Tesla que ellos están teniendo es el vehículo que ellos están usando ahora. Yeah, this is really unique. I mean, we're Sí. going with a tri-motor system. One Eso es lo of que them is estamos viendo constantly en el camión. engaged, so that's for maximum efficiency. You're getting on a highway, that's doing the bulk of the work, and it's operating at the peak efficiency point of the entire drivetrain. And then the other two units are for torque and acceleration. So when the driver needs it to get their job done, whether that's getting out of a loading dock or it's on the road, they need to pass somebody, you're tackling a grade, you have the torque and power to do it. So, prácticamente ellos tienen tres motores, pero no están funcionando todo el tiempo al mismo tiempo, sino que uno funciona al pico de lo que se necesita para mover el camión. Y los otros dos están ahí esperando. Si tú necesitas rebasar, si tú necesitas salir de un lado, entonces los otros motores entran y salen. Claro. There's no turbo lag or jerkiness or anything like that. No driver input needed. It's smooth. Both in terms of acceleration and Tuvimos un poquito de problema con la transmisión ahí, se separó un poco. Yeah, I mean, what I find actually really wild about this is that you can have a truck which is like 82,000 pounds. And by the way, the reason we can actually do 82,000 pounds is that there's a 2,000 pound extra that's allowed. Aquí le está hablando que los vehículos, por ejemplo, los Teslas, los vehículos eléctricos, si se hace como camión, tienen 2,000 libras más que se le puede cargar de peso al camión, contrario a un vehículo diésel normal que son solamente 80,000 libras. And the only thing that's doing that is a tiny little motor on one axle. Oh, that big. Well, football size, maybe. Yeah, you can carry it. Yeah. Like, it's like a, I mean, you can check it in your luggage. Good luck doing that with a diesel engine. And one of those is more powerful than a diesel. Yeah. El motor es chiquito, lo que ellos están hablando prácticamente. El motor es pequeño. Y ellos pueden, y tú lo puedes cargar en tus manos
y es más potente que un Humano, motor yes. que pesa 1500 libras de un motor de gasoil. Eso es increíble, señores. Sí. Ese camión es el que pone la comida en su mesa. Lo lleva a Walmart, lo lleva a todos lados. So yeah, Son and then esos in terms camiones. of, we're putting this to use Mira. in the real world. Yeah. Mira cómo está trabajando. Tal. Mira cómo lo llevan trabajando en concreto. O sea que el Ahí lo camión llevan. es That probado. truck's clocking it at 82. Probado, That's sí. weighing 82,000 pounds. And when you see that pass shot again, you'll notice that speedometer Que se is siente como climbing. manejar un We're going vehículo 6% normal. and accelerating Que no up se that grade. siente como si uno está manejando This is, un camión. this is where it comes in. Yeah, it's like driving a Y es ahí normal para adelante car, de not una like driving vez. a truck. It's No just tiene Yeah. a 80 millas por hora Any cargado highway ahí. you come across, you can tackle at speed. Yeah. There's no compromise. No slowdown. No. And the other beauty is that you've got all this power going up, but you also No hay have it no going hay down. transmisión, You've got regenerative braking. no tiene que So, preocuparse por nada de eso. or So, engine braking like a diesel truck does, where you have to worry about hitting your shifts. If you miss a gear, you're onto your brakes and potentially in a runaway situation. You don't have to Está hablando aquí de shifting una or de nothing. las So, peculiaridades de los regen camiones captures all that energy as you're going de down these gasoil. grades. But Y es on que top of cuando, it, si tú it no also is a pones safer el system cambio for not cuando just the driver, but toca, everybody tú on the puedes road, romper la because there's transmisión, no gear descargar miss. los frenos. Esto no pasa aquí. Just Primero to porque los emphasize vehículos that eléctricos de point, Tesla tienen un because it's an electric, freno regenerativo, drivetrain, aparte when del it goes freno de aire que downhill, you tienen, actually- or when you y slow que esto down, funcionaría it como el freno de recaptures, motor. the O sea que energy of es bien motion or the interesante. energy of Ellos buscaron flight. la mayoría de The potential problemas kinetic energy que are largely puedan pasar en un recaptured. vehículo tradicional. Lo que hicieron fue Whereas que for a diesel truck, lo that's not resolvieron. possible. You can't just, Yo me create pregunto the- si todavía claramente, con sí. toda esa tecnología se va a necesitar una licencia especial and then your para brakes tú overheat, and manejar you un can't camión use de them, esto, and o then no. it's pretty dangerous because the brakes stop working. Yeah, that's Eso es why- una muy buena pregunta. Yeah, Eh, and it's funny because porque- Y la gente que no diga. driven I-80 and driven Don- Pongan las apuestas, señores, pongan las apuestas. En la ahí caja de en- comentarios, en- déjenos en la saber, caja de señores. comentarios. We've done this, and it's really funny because we'll go over the grade, we'll come down, and we just kind of pull to the side, and we're like, well, there's nothing to check. We've never used the things, and we just keep driving. Yeah. Yeah. And we get to the bottom of the hill, we have cold brakes. Yeah. That's like mind-blowing in the trucking world. So it's like insane, basically. And you've, yeah, so. So it's really worth emphasizing that. That's a significant safety improvement for the truck driver and for other people on the road. We also have excellent traction control because the precision of an electric motor is vastly better than a diesel engine. It's sort of got like I'm trying to think of the right analogy here, but like it's got the precision of like a laser printer. It's not great. It's like really precise. That's what I'm saying. And the reaction is so it's like you don't have to worry about like traction control is awesome. It's automatically stopping the truck from jackknifing. It's doing all this safety stuff in the background that just isn't possible with regular diesel trucks. It's a step change in technology in so many ways. Yeah, the tight integration with the software team that we have here really makes that happen because it means that we can take all that, the precision and actually put it to use. It's not some tie-in of some third-party powertrain. No, this is all in-house. And so we do this really neat chassis control work at the brake level, the traction control level. We integrate with our total stability control system and make sure that the driver has a lot of confidence, but also has everything they need to stay on the road. It's a really nice, neat integrated package overall in terms of. Ahora van a hablar de la eficiencia del vehículo, qué tan eficiente es. A game changer in terms of safety. Yeah. Del vehículo en cuestión de consumo, I en don't know cuestión who might de say that, but I've heard rumors. So we just did it. Yeah. And we're going to post the whole video unedited on YouTube. Yeah. 500 millas. Yeah. So, eso no es 500 millas Estimadas. en un laboratorio. Eso Es fue 500 millas en condiciones reales. ¿verdad? This is Manejando over Grapevine. en This is with traffic. condiciones This reales. is true 500 miles. We were loaded just under 82K. We didn't, no special aero treatments. Yeah. Truck came off the line, shook it down, made it run. That's it.
Yeah, there was like no fast moves here. Nope. So to be clear, it's not like, oh, and what tricks did they pull? Oye, Well, actually a whole bunch of y tricks no we could've cargaron pulled. tampoco, Yeah. una And sola then- carga. 500 millas. You know, like as Dan said, like no special aero treatment. The Oh, and by the way, we should mention there was no charging. Like we charged the Yeah, truck. yeah, Yeah, we didn't stop to charge. Single driver. one shot, exactly. Yeah. Good point. So, yeah. So it's not like 500 miles, like with no load, with special aero and special everything. It's like fully loaded, going from the Bay Area. We actually had to like go a bit north to get to, you know, actually add to get to 500 miles. Ahí la carga, ahí está cargado. The Bay Area is less than. Well, we went all the way to San Diego. Ahí estamos. So we Okay, that's great. we started on the southern end. Poniendo la carga. Ahí ese fue I mean, donde yeah, fueron de absolutely. Fremont a So- San Diego, que son más o menos It's only 500 8 hours millas. long, so. Yeah, buckle Millas, in. son 500 millas. Don't worry, we brought lots Sin of pararse. Yeah. Ahora, Tesla lo va a utilizar estos camiones también en hacer standard trip. Down to 5, upgrade fine, delivery de su throw propio away, vehículo y en su traffic, propio construction, porque aquí es que ellos han empezado bypass on the way station, but, running full han 80 or just empezado under a 82, probarlo los full vehículos. deliveries. Y aquí estamos hablando de un camión, On the mira cómo se ve el chofer, Claro, sí. un camión que no necesita Yeah, real tantos world, cambios, el tipo se it's- sentó, yeah. agarró su He camión did y se take one fue. restroom Vehículo break más cómodo de manejar. There is a required mandatory 30-minute break within the first 8 hours Montó of su operation. carga There's a y small vamos. restroom break, but that was it. Exacto, Yeah. todavía bajo las leyes de los Estados Unidos, los choferes tienen que tomar un break de 30 minutos y registrarlo. Sí. So aerodynamic efficiency obviously matters a lot. You can see it's shaped like Tiene a bullet. diseño It's de una really bala. Aerodynamic, and Se ve chulo. that helps a lot. As we get Sí. less than 2 kilowatt hours. 2 per kilowatt mile. hours a mile. Yep. So And that's the name of the game, Yeah. is efficiency there. Yep. yep. So yeah. I mean it's really efficient in every way. Precio. And, I mean, the team's done a lot of awesome work. I mean, we went to the wind tunnel with this really cool model, rolling road, the whole 9 yards, and pulled in a lot of the learnings and all of our features from the car side that give us such great real-world efficiency there. And really want to make sure that the El primer truck and the cliente trailer de have to ellos work que lo va a together. recibir This va a is ser combination. Pepsi. This is not just the truck. If you optimize Pepsi, one, you yeah. actually might Sí, disrupt Pepsi va a the ser el whole primer combination. cliente de ellos que lo So va we a spent a lot of recibir. time, both virtually, but also in the wind tunnel to make this happen, and really some next level Ahí engineering. va, mira ahí to, cómo ahí figure están out how to demostrando do cómo there. se entra. And Pa. it means that we've got a really efficient truck. No necesita entrenamiento para manejarlo. También, imagínate. As I said, Ahí pone- it's as easy to drive as a Model 3. So it's like with basically no training, you can drive Oye, this. uno se puede parar completamente en la cabina. You have to think bigger when you're driving it. But it's not like Lo que yo me pregunto es lo siguiente, porque, por ejemplo, la cabina ahí dieron un pequeño foto. ¿Sabes que estos vehículos están equipados Yeah, that's para actually tú a really salir big deal. I mean, de un estado a otro? Tú irte por 15, por, no sé, una semana. Las personas que son camioneros que nos dejen saber qué les parece. Pero no veo comodidad de cama atrás. ¿Será algo que tienen que pagar extra, que ellos intentarían vender? Cuando viene a ver, no sé, ellos no han hablado de eso. Ahora mismo él mencionó, me di cuenta que mencionó que no es una cabina de dormir, que es una cabina de viaje, ¿no? Por eso están hablando que no se puede parar ahí. No sé, está raro, no sé por qué no. Porque en realidad los camioneros tienen que descansar, a veces tienen que pararse a descansar si van muy lejos. Por eso te digo que dentro de su diario manejar, dentro del diario manejar está el hecho de que el chofer se para. Estamos hablando de que un vehículo que va a estar en la carretera 5 o 6 días continuos. Really, we're trying to extend the idea of this efficiency Claro. from not just while you're on the road, but into the yard as well. That's before and after the truck has done its job. A mí on the ese road. que están Because that enseñando ahí means parece that como si your tuviera una drivers at the end of cabina the day are de spending dormir, less pero time at the yard. And sé they que get hay home como earlier, and it makes their dos lives easier. tipos de We've got a modelos. light test that Ellos takes tienen un the modelo más executive pequeño y uno más compliance. grande. There's all these little Pero things that me interesaría modelo, ver claro. el modelo más grande, que es el que tiene la cabina más grande. Ride-alongs, they studied, they did all this work. It was really cool to watch them put. I mean, I think they even took like a bunch of like the various cups and put them in CAD, and you'll see them like put them in various cup holder sizes and places. Ahora van a hablar de los supercargadores, me Mock up a imagino, bag. sí. They'll do all kinds of neat stuff to understand
how a driver works throughout the day. And Usualmente lo que pasa es lo siguiente. Esto se llama mega cargador. Usualmente lo que pasa es lo siguiente. Tú vas a echar gasolina. Tú buscas una gasolinera la que esté más cerca de ti. Cuando tú tienes un camión de esto, lo que tú haces es lo siguiente. Tú programas tu ruta donde quieres ir. Y en la ruta tú marcas todas las gasolineras donde yo voy a echar diésel. O punto A, punto B y regreso. Eso es lo que hace el camión. Ahora, cuando el camión sale del punto A al punto B, para que para ti sea, tú ganes dinero, tú necesitas que del punto B al punto A de regreso tú vengas cargado. Porque un camión vacío no te viene generando ningún tipo de dinero. Ahora, eso es lo que está hablando. Ellos van a empezar a hablar aquí acerca de la carga y lo que tiene que ver los los mega cargadores de ellos. Supercargadores son lo que tenemos ahora, pero están hablando de megawatts de electricidad. Oye. It means that we can really shove a lot of current in a very, very small place. So, for those that have worked in charging cars on a V3 supercharger, and the cable's nice and una Cybertruck puede cargar a 1000 watts en 2 minutos. A 1000 watts. Si le dejas más de 2 minutos, no tiene Cybertruck. Tú le vas a decir, ¡guau! You want to tell them? Pa, ahí está. I mean, it's Wow. going to be used for Cybertruck too. No, pero bacano que una Cybertruck pueda una Dijeron que viene para Cybertruck. una This is guagua, coming to our superchargers una next year. camioneta que pueda cargarse a 1 megawatt de electricidad. So the future of transport obviously requires a sustainable energy infrastructure. So you got to have all aspects of the energy question answered. Sustainable power generation. Then you've got to store the power, and then you. Mira, aquí estamos viendo lo que son las energías sustentables, lo que ellos están presentando como energía sustentable. I'm actually a fan of nuclear. Sí, porque muchas personas no saben, Tesla no tan solo produce vehículos, ellos producen baterías para la casa o para negocios. También producen paneles solares. Ellos tienen el ecosistema completo que ellos lo proveen. So, we're working with them so that they have a pathway to get towards 100% sustainable future. But we have all of this at our disposal, commercial solar and Megapack. And the Megapack is great because not only can it do things like peak shaving or some of the other energy modulation, but it also provides a form of redundancy and backup. Y los Megapack son los sistemas de batería que ellos tienen, que usan se utilizan ahora como en caso de que haga un apagón o problema, la energía está guardada ahí. Ahí está Pepsi. Va a aceptar su camión. So we'd just like to thank PepsiCo. They've been a great partner. Ahí le pasó la llave con una tarjetita, como una tarjeta de crédito. Tenemos los ejecutivos de So yeah, we completed our first cargo run with a very enormous amount of Frito-Lays. ¿Cuál tú crees de los dos que va a manejar el camión? El presidente, el primero. ¡Eso! Imagina. Oye, le regalaron papita a todo el mundo. Una pregunta. Dale. ¿Cómo tú crees que Coca-Cola esté reaccionando ahora mismo? Tú sabes que Coca-Cola siempre vive en su mundo de potalita, pero si no me equivoco, ellos habían cambiado
o ordenado de otra compañía. Creo Alright, que so, Freightliner tiene yeah, una yeah, línea thank you all for coming. It's been a tiene long una time, línea long journey, long de 5 years, but this is gonna really revolutionize the roads. tiene una De línea de camiones. vehículos de eléctrico. Vamos a ver. In a meaningful way. Ilan le acaba de dar las So gracias a thank you todos. through all the years. Yo pensé que iban a presentar. ¿No había más nada? Pensaba que iban a presentar. Yo pensé que iban a presentar algo más. Así fue en el evento pasado. No, cuando viene a veces después, bueno, nunca sabe. Vamos a ver. Pero Y que espérense, sí, no se vayan. tenemos la Cybertruck aquí hoy. Quien la quiera. Sí, sí. Déjeme ready para delivery ya. Se acabó el evento, señores. Sí. Bueno, la gente no se está moviendo todavía porque están esperando que. Están como nosotros esperando. Hay más. ¿Qué será lo que nos van a traer? Ahí nos está presentando el chofer. Y lo bacano es que el chofer va en el mismo medio de la cabina. A lo estilo McLaren. ¿Qué tú crees? ¿Que ellos copiaron eso de ahí? De que lo copiaron o lo copiaron, no creo que lo copiaron, pero lleva ese mismo estilo. Bueno, McLaren fueron los primeros que utilizaron ese diseño de tener el chofer en el medio y entonces los pasajeros también al lado del chofer. No sé, creo que los McLaren nuevos no son así, pero No, solamente el Senna el Senna, sí. es así. Solamente el Senna es así. Tenemos un pequeño problemita con OBS aquí. ¿No han puesto el tigre todavía? No, No han dicho. no han dicho nada. Están esperando a ver si la gente se va. ¿O tú crees que es papita? Como que creo que es papita que están comiendo la gente, por eso que no se van. Déjame ver. ¿Sabe que Pepsi es Nada, mi gente, tenemos. Vamos a despedirlo aquí. Bueno, Dale. señores, muchas gracias por todo, gracias por la sintonía. Otra vez no olviden suscribirse.